Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad, es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Tu gracia. De nuevo, comenzamos un nuevo día de Santo Sábado. La Iglesia en casa se sigue reuniendo, formando un solo cuerpo orgánico,
a través de la red de Internet, donde podemos disfrutar de horas a lo largo de todos los días de la comunión los unos con los otros y con la confianza absoluta de que Dios está en medio de nosotros. Avanzamos en el tiempo, avanzamos en esa relación personal que hemos ido creando en los últimos meses. Y hoy, de nuevo, adentramos y nos profundizamos en las Escrituras. Pero antes vamos a entonar el himno que hemos preparado para hoy. Cántalo con ilusión, cántalo con esperanza. La
Después de entonar el himno, vamos a seguir alabando a nuestro Dios por medio de la oración. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias Padre Santo por todo lo que tú nos das cada día, porque Señor podemos seguir caminando contigo a pesar de las dificultades, a pesar de que seguimos, Señor, pues recuperando nuestro sitio en la sociedad como ella misma. Gracias Padre por todo lo que tú nos das y nos bendices. Y queremos, Señor, en este día poder abrir tu palabra para conocerte mejor y sobre todo, Señor, para llegar a ese plan de salvación que tú has preparado para nosotros. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Como siempre, te vamos a sugerir que abras la Biblia para disfrutar juntamente con las propuestas de traducción que vamos a presentar en el día de hoy, profundizando en las Escrituras. Estamos en la serie que nos va a llevar a estudiar el libro de Hebreos al completo, sección por sección, párrafo por párrafo. Estamos en el tema 5 y los versículos donde vamos a prestar nuestra atención en el día de hoy están en el capítulo 3, en los versículos del 1 hasta el 6. Si recordáis, veíamos cómo había una estructura de un paralelismo entre las secciones doctrinales, donde el apóstol está situando la estructura de todo aquello que aquella comunidad de seguidores de Jesús, que provenían del mundo judío, tras haberle aceptado como su Salvador, y por las circunstancias que podemos visualizar a lo largo de todo el libro, están volviendo hacia atrás. Están volviendo a una religión sin Dios, una religión sin el Dios hecho ser humano. Por eso veíamos en la sección doctrinal 3 ideas que eran fundamentales, del versículo 1 al 14 del capítulo 1. Jesús era superior a los profetas, superior al sacerdocio en cuanto a expiación del pecado y superior a los ángeles. En el capítulo que nos ocupa hoy, estamos en la sección doctrinal en su segunda parte, que nos va del capítulo 3, de los versículos del 1 hasta el 6, donde se nos presenta a Jesús superior a Moisés. En la sección que nos ocupa, se nos va a presentar que Jesús es superior a 3 grandes líderes de la historia del pueblo de Israel. Recordar simplemente, por la propia lógica de lo que vamos a estudiar hoy, que la única Biblia que tenían era lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Ellos le llamaban de otra manera. Y que el apóstol, al dirigirse a esa comunidad para que se replantee su vuelta al pasado y miren hacia el futuro, va a relatar en el texto de hoy que Jesús, es decir, el Hijo de Dios, es superior al primer gran personaje de la historia de Israel. Hablar de Moisés es, sin ninguna duda, hablar del gran líder de la liberación. El pueblo de Israel comenzó su andadura tras salir de Egipto por la mediación de Dios a través del gran líder que es Moisés. Pues bien, vamos a dividir, tal y como está en los textos originales, vamos a dividir nuestro tema de hoy en 3 microsecciones. Versículo 1 y 2, la versión central 3, 4, donde dice que Jesús, que el Hijo de Dios es más digno que Moisés, y finalmente es mucho más que el constructor de la casa de Dios. Comencemos. Dice, por lo cual, hermanos santos. El apóstol los llama todavía, porque está en el proceso de reestructuración de su pensamiento, todavía los sigue llamando hermanos, pero además santos, es decir, que saben relacionarse con Dios, que saben utilizar los tiempos y las relaciones según el criterio de Dios. Dice, partícipes
de un llamamiento celestial. Aquí me gustaría recordar, aunque sea unos instantes breves, que no hay ningún texto en la Biblia que nos diga que aquellos judíos que estaban en la época de Jesús y aceptaban al maestro de Nazaret, a ninguno de ellos se le aplica el término conversión. Ese término en la Biblia solo se utiliza para los que vienen del mundo pagano y entran a ser seguidores de Jesús. Sin embargo, para los que habían nacido en religión judía, y si permitís un paréntesis, para los que hemos nacido en un hogar de seguidores de Jesús, el término apropiado es llamamiento. Los que hemos aceptado un llamado de parte de Jesús para una vida como hermanos y como personas que sabemos utilizar los elementos fundamentales del Evangelio para relacionarnos con el Hijo de Dios como nuestro Salvador. Y aquí comienza diciendo, considerad. Esto es precisamente lo que necesitaban los destinatarios de la comunidad a los hebreos. Era su gran necesidad. Porque, ¿qué significa el término considerad? ¿Sabéis? En el texto original es fijar la mente en algo para entenderlo. Por lo tanto, dejadme simplemente hacer una extrapolación del texto. Fijar nuestra mente para comprender el ministerio del Hijo de Dios como apóstol y como sacerdote de nuestra función. Considerad significa, por lo tanto, comprenderlo, reflexionar sobre él, examinar, reflexionar, contemplarlo de forma cuidadosa, para que lleguemos a entender esas dos grandes funciones de Jesús, del Hijo de Dios, para nuestra vida. Comencemos por la primera. Apóstol. Es el único texto de toda la Biblia donde a Jesús se le identifica como apóstol, es decir, como alguien que es enviado para dar testimonio, como lo fue Pablo o lo fueron los otros apóstoles. La exclusividad de este término aplicado al Hijo de Dios nos tiene que hacer resaltar la idea sobre otras. El Hijo de Dios es enviado para proclamar en su nacimiento, en su vida, en su muerte y en su resurrección el plan de salvación. ¿Y a través de qué se realiza ese plan de salvación? Sería la segunda idea, como sumo sacerdote. Esa expresión fue entendida, y creo que de forma correcta, como el que hace puentes, es decir, el constructor de puentes. ¿Y de qué puentes estamos hablando? El puente que hay que establecer entre el ser humano y Dios, para restablecer las relaciones en toda su justa medida. Todos sabemos que la función del sumo sacerdote era entrar hasta la presencia de Dios para expiar al pueblo, la tienda y el pecado. Por eso, el término sacerdote, que fue entendido en la Edad Media como pontíficex, tiene un significado especial para nosotros: el constructor de los puentes. Y se convierte en el mediador del templo santuario celestial. Por tanto, estas dos funciones tienen que ver: la de anunciar y la de ser el puente
entre Dios y nosotros para solucionar el tema del pecado. El versículo 2 nos dice, el cual se mantiene en relación personal al que lo constituyó, apóstol, el fabricante de puentes para restablecer la relación del ser humano con Dios, se mantiene en relación personal al que lo constituyó. Es decir, mantiene una relación personal con el Padre, ya que Él se convirtió en el Hijo de Dios durante la encarnación. Y para justificar esta idea, nos dice el texto que, como también, y utiliza un texto de Números 12, como también estuvo Moisés lleno de fidelidad en toda la casa de Dios. Fijaos, el texto que Pablo utiliza se encuentra en Números capítulo 12, versículos 6 y 7. Y él dijo a ellos, escuchad lo que yo digo. Cuando hay un profeta entre vosotros, yo, Adonai, me hago conocido a él en medio de una visión o le hablo en sueños. Pero no es esta forma con mi siervo Moisés. Él es el único que es fiel en mi casa completa. Es decir, Moisés era considerado por la tradición judía como el primer gran profeta de la historia de Israel. Moisés era el hombre más grande que había vivido en la historia para los judíos de aquella época. A Moisés se le conocía como la gran estrella de la historia de la primera alianza. A Moisés se le había concedido un único lugar en la Biblia hebrea. Rescató a su pueblo de la esclavitud sin precedentes. Con su bastón tocó el mar, las aguas se abrieron, abriendo un camino seco hacia la liberación. Y el pueblo pasó por ese terreno seco. Y con su vara golpeó la roca para que todo el pueblo pudiera beber, y así se convirtió en el gran libertador por excelencia. Y ese era el pensamiento que había en la época de Jesús. Dios puso, después de bajar del Sinaí, donde Moisés recibió la construcción del santuario, Dios le había dicho a Moisés, y me haréis un santuario, y habitaré en medio de vosotros, conforme al modelo, conforme al plano que te ha sido mostrado. Y Dios encargó a Moisés que vigilara, que supervisara toda la construcción del santuario del desierto. Para los destinatarios de la carta, como hemos dicho, habría sido imposible pensar en alguien mejor que Moisés en su historia. De hecho, la tradición de los padres, con la cual Jesús fue muchas veces contra ella porque distorsionaban, vaciaban el sentido bíblico, ponía a Moisés en el origen de la ley. Moisés la recibe y Moisés la transmite según la tradición de aquella época. Por eso, continuando con el itinerario, dice en la sección central, pero aquel fue considerado digno de tanta más gloria que Moisés. ¿Y por qué? Por cuanto mayor honra que la casa tiene el que la construye. Aunque Moisés tenía todas esas características para ser el gran líder ideológico e histórico del pueblo, ahora se está diciendo que el gran constructor del lugar donde se expiaban los pecados, donde se perdonaba cada día las equivocaciones del pueblo,
tiene mayor honra que la casa el que la construyó. Porque toda casa es construida por alguno, pero el que hizo todas las cosas finalmente es Dios. Algunos detalles surgen importantes en este versículo, en estas dos partes que es el centro de toda la estructura. Pero aquel fue considerado, el aquel sustituye al Hijo de Dios, digno de mucha más gloria que Moisés. Lo primero que tenían que hacer los destinatarios de la carta era asumir que Moisés había sido un gran líder, sin rechazar toda la gran obra que Dios le encargó, pero que no podía ocupar a través de la tradición el lugar que Dios había designado y colocado a su Hijo para el plan de salvación definitiva. Antes hemos visto que era apóstol y que era sumo sacerdote. Volver hacia atrás por medio de esta comunidad significaba no reconocer el ministerio en el santuario celestial de Jesús y volver a la idea del santuario, primeramente construido en la época de Moisés, después el templo de Jerusalén, pero que simplemente albergaba un proyecto de esperanza, porque la realidad misma es Jesús en el santuario del cielo. Y Moisés, llegando al final de la reflexión, en verdad fue fiel sobre toda la casa, como embajador, como siervo, para testimonio de las cosas que serán dichas. Pero el Hijo de Dios, como hijo sobre la casa, ¿cuál es el consejo que Pablo le da a aquella comunidad y que es extrapolable para cada uno de nosotros? Dice, pero el Hijo, como hijo sobre la casa, la cual somos nosotros, es decir, los seguidores de Jesús, no los que seguían las tradiciones de la primera alianza. Si nos aferramos a la confianza y a gloriarnos en la esperanza. Hebreos, el libro, está hablando con orgullo de nuestra esperanza. Esperanza en el Hijo de Dios como sumo sacerdote, ya que su función como apóstol terminó cuando dejó su vida en el Calvario. Cuando resucita ya no es apóstol, sino que es sumo sacerdote definitivo de los bienes que nunca van a pasar. Considerar al Hijo de Dios no solo hacia el pasado, sino también hacia la esperanza, es una de las claves del libro a los Hebreos. Considera al Hijo de Dios cuando nos damos cuenta de quién es y de lo que ofrece a nuestra vida. Estaremos orgullosos, sin ninguna duda, de haber establecido una relación personal con Él, una relación estable, invariable, que ningún acontecimiento negativo de la vida nos pueda separar de esa visión celestial, de ver a Jesús intercediendo por nosotros en el santuario del cielo. Incluso cuando haya tiempos de dificultad, tiempos difíciles. Jesús es superior al gran líder Moisés. Nos libera, nos conduce, nos aporta alimento espiritual y nos lleva camino hacia la Jerusalén celestial, como iremos viendo en el libro. Y todo eso es simplemente
recordando que se nos ha dicho que el Hijo es el gran libertador de Israel. No lo olvides. No te olvides de este momento. Y recuerda, en Jesús, la esperanza bendita pasa por aceptar que es superior a los profetas, superior a los sacerdotes, superior a los ángeles. Es el mejor y único apóstol por definición enviado por Dios y es sumo sacerdote porque es el constructor de la casa por ser el Hijo de Dios. Y esa casa, aquí en la tierra, somos tú y yo, que mirando a través del santuario celestial llegamos a comprender lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. No te olvides. Ten esperanza en Jesús. Y Él hará todo lo necesario para que podamos vivir mientras esperamos, confiados en que nuestra vida está asegurada para la eternidad. Cantamos el himno y después pasaremos a la oración. Tierno y amante Jesús nos invita, llámate a ti, a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Síguele amando porque dilatamos, llámate a ti y a mí. Tantas mercedes en poco tendremos, ámate a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid.
Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado y honrado sea tu nombre. Señor, te quiero agradecer en este momento la oportunidad que nos concede de poder estar juntos, de poder estar alrededor de ese proyecto maravilloso tuyo. Gracias, Señor, porque las dificultades no nos han apartado de ti. Las dificultades, Señor, no nos hacen nada más que reforzar nuestra esperanza en el día que podamos encontrarnos en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, por haber sido el gran apóstol y por ser el único sumo sacerdote de los bienes definitivos, de los cuales muy pronto, mientras esperamos, disfrutaremos por toda la eternidad. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Nos vemos. Tenemos otra cita para seguir estudiando el libro a los Hebreos. La iglesia en casa, de 10 a 1, en directo. Esperanza Murcia Radio. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que